Muy buenas noches para la comunidad cristiana de crecimiento integral y por supuesto a todas las personas que nos acompañan en este espacio devocional donde entre todos aprendemos de la palabra de Dios. Desafortunadamente para mí, hoy no les acompaño en vivo y en directo por cuestiones laborales como me sucedió hace 8 días. Espero muy pronto poder volver a hacerlo porque para mí es muy importante estar interactuando con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial y es que en este tiempo estamos pasando por algo decisivo en nuestro país. Se acercan las próximas elecciones electorales y bueno, yo quise preparar un tema sobre esto, sobre las elecciones. Ojo, aquí no vamos a decir en nuestra comunidad, la comunidad cristiana de crecimiento integral, nuestro pastor lo ha dicho muchas veces, nosotros respetamos la libertad de las personas por votar por quien quieran y por quien deseen, ¿no? Entonces, eso nosotros lo tenemos muy claro y sabemos que cada uno tiene conciencia para hacer las cosas. Ustedes jamás verán en la comunidad que nosotros vayamos a insinuar siquiera votar por alguien. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Pero creo, o en una opinión muy de Javier Bogotá, muy personal, creo que es importante que reflexionemos sobre lo que es el voto a conciencia. Y hoy quise preparar un tema sobre eso, sobre cómo uno vota a conciencia, realmente cómo voto a conciencia. Yo me preguntaba, ¿alguna vez en mi vida yo he votado a conciencia? Y quizás, bueno, muchos no lo tienen por qué saber, ¿no? Pero en mi familia, mi abuelo paterno, por muchos años fue político, fue candidato al Consejo, hizo parte del Senado de la República, en fin, muchas cosas. Y creo que mi primer voto, que tengo recuerdo, fue por él, pero creo que no fue un voto a conciencia, ¿no? Fue porque era mi abuelo y quizás en ese momento, de una manera mecánica, yo fui y voté por él. Si fue buen político o no fue buen político, nunca lo he querido averiguar porque no quiero llevarme sorpresas. Bueno, la realidad es otra. Pero por esa razón hoy quise tomar ese tema, el voto a conciencia. Saludo a todas las personas que escriben a través del chat, que saludan como siempre, que nos acompañan como siempre. Así que hoy, antes de iniciar, quiero invitarlos a ustedes a adoptar una postura cómoda, a estar tranquilos, a que tomemos una respiración profunda, que dispongamos nuestro corazón. Si tiene la mano, por favor, tenga lista su Biblia. Hoy vamos a tocar dos textos, Jeremías 29:7 y Santiago 1:5. Así que, bienvenidos a este espacio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos virtualmente como comunidad. Señor, nuestro país está pasando por un tiempo donde todos los colombianos tenemos que tomar decisiones y cada uno es autor y protagonista en esta elección, Señor. Permite que hoy podamos entender en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, qué es votar a conciencia, qué es votar dirigidos por ti. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tu Santo Espíritu sea guiándonos en todo momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, permítanme por acá, vea, yo tengo acá mi copialina porque creo que es un tema muy importante y no puedo improvisar. Muy bien, entonces yo lo titulé Voto a Conciencia. Fue lo que yo estaba pensando. Fui un poco egoísta ahí, pero bueno, eso fue lo que yo pensé. Muy bien, Jeremías 29:7 en versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera. Si quieren, escúchenme un momento. Yo leo y ustedes solo quizás cierren los ojos y escuchen. Dice la palabra, trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Muy bien, eso es Jeremías 29:7. Y el otro texto es Santiago 1:5 y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Muy bien, mis hermanos.
como siempre, hacemos acá el ejercicio. Yo les invito ahora a que usted eh, me diga, me escriba, quiero que lo haga, que me escriba a través del chat cuál palabra, qué parte de estos dos textos le llamó a usted la atención, de Jeremías o el texto de Santiago. Mientras usted lo hace, voy a volver a leer Jeremías y quiero que me acompañen. Dice, trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanle a mí por ella, pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Y en Santiago dice el texto, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Esos son los dos textos que tenemos para hoy. Quiero dejar un momento de silencio para que usted reflexione sobre ellos y me escriba en el chat qué texto le llama la atención. Muy bien, quiero que vayamos primero con el contexto de este primer texto de Jeremías 29:7. Y digamos que aquí lo que Jeremías nos está hablando en este texto es el bien común por encima del beneficio propio, ¿no? Dios le está hablando a un pueblo que se encuentra en el exilio, que había sido desterrado a Babilonia. Y Babilonia era una nación pagana, un imperio con valores totalmente ajenos a los valores de Dios. Sin embargo, la instrucción de Dios es sorprendente, porque les dice, trabajen en favor de la ciudad, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. ¿Qué nos puede enseñar este texto con base a nuestro voto a conciencia, no? Y como yo les decía hace un momento, cuando pensé en cuándo fue la primera vez que voté, que les decía que había votado por mi abuelo, creo que ese fue un acto egoísta. Y muchas veces, cuando hemos votado, hemos tenido actos egoístas, ¿no? Con frecuencia, digamos que nosotros vamos a votar pensando en el beneficio nuestro o en el de un familiar, o pensando en el contrato o en los bolsillos, porque pues puede que nosotros no tengamos contratos directos con el Estado, pero conocemos un pariente, un ser querido, un familiar, alguien que trabaja con el gobierno. Entonces, no, para que mi hijo, para que mi hija, para que mi hermano, mi tío puedan seguir con los contratos, entonces vamos a votar por X político. Pero realmente sabemos quién es, qué hace ese político. No nos interesa, ¿cierto? Si realmente hay gente que por mérito pueda tener esos contratos, ¿no? Simplemente hay como algo egoísta en nosotros. El principio bíblico rompe esa lógica, ¿no? Dios aquí nos está mandando a buscar el bienestar de toda la ciudad. Ahí lo dice, en favor de la ciudad donde les desterré. Trabajen en favor de la ciudad. Aquí es en favor de toda la ciudad. Entonces, lo que yo entendí para mí fue que un voto a conciencia es un voto solidario. Es lo primero. Un voto a conciencia es un voto solidario. Es pensar en aquellos lugares, en aquellos municipios que no tienen escuela, que no tienen hospitales, que no cuentan con carreteras, que no tienen acueductos, energía, que son realmente vulnerables y que están totalmente abandonados por el Estado. Eso para mí, digamos que es el principio de entender qué es un voto a conciencia y decir que es un voto solidario. Entonces, creo que cuando voto pensando en mi beneficio es un voto egoísta. Eso fue lo primero que yo aprendí. Segundo, nuestra fe se debe traducir en una ciudadanía activa, ¿no? Nuestra fe debe ser una ciudadanía activa. ¿A qué se refiere esto? Digamos, trabajar por la ciudad hoy nos implica que nosotros tenemos tanto derechos como deberes.
derechos como deberes. Y el voto es una herramienta pacífica y democrática. Es una herramienta pacífica y democrática donde nosotros trabajamos por el bienestar colectivo. Entonces, el voto tiene mucha importancia, muchísima importancia, eh, porque con el voto usted decide el bienestar de su comunidad. No solo piense en el bienestar suyo, en el bienestar de su familia, en el de su comunidad. Abstenerse de votar o votar con indiferencia es ignorar el llamado de buscar la paz en la tierra que Dios nos ha dado. A veces uno dice, yo hoy no voy a votar, pero saben, es triste ver las cifras. En estos días escuchaba que más o menos hay 41 millones de personas en nuestro país que pueden votar. Creo que 40 millones de personas que pueden votar en nuestro país. Y quienes ejercen el derecho al voto son el 55%. Es decir, estamos hablando de más o menos un 21 millones de personas. El resto no vota, 21 millones de personas. O sea que solo 21 millones de personas están decidiendo sobre nuestro país, sobre nuestro país. De ese 21 millones de personas que votan, pues son las encuestas que nosotros vemos, que uno tiene el 40, que el otro tiene el 30, que el otro tiene el 10, en fin. Eso es. ¿Sí? Solo 21 millones de personas están decidiendo por los otros 53 millones de personas que somos en nuestro país. Es muy importante que salgamos a votar por quien usted desee. Vote por quien usted desee. ¿Saben? Yo siempre he tenido un sueño y yo siempre digo, ¿será que nunca va a haber alguien que a lo mejor me toque a mí, ¿no? Alguien que le haga campaña al voto en blanco, porque el voto en blanco tiene un poder fantástico. El voto en blanco en primera vuelta, ¿no? En segunda vuelta ya no. Pero en primera vuelta el voto en blanco es fantástico, porque cuando yo voto en blanco, ¿no? Y a propósito, una infidencia, mis últimas votaciones han sido en blanco. El voto en blanco yo estoy diciendo, ¿saben qué? A mí ninguno de los candidatos que hay hoy en día me representan. Entonces, cuando el voto en blanco gana, no es eso, no crean ese cuento que se lo suman a otro, no. Cuando el voto en blanco gana, como pasó alguna vez en un municipio en la costa, cuando el voto en blanco gana, ninguno de los candidatos que está actualmente puede participar. Tienen que entrar otros a participar. Entonces, créanme que estamos en una situación donde uno dice, wow, ojalá tuviéramos otros candidatos, ¿no? Esta división en la que está el país no es buena, no es buena. Pero es muy importante que votemos, por quien usted quiera, pero votemos. Que ojalá lográramos llegar al 100% del electorado. Entonces, nuestra fe se traduce en una ciudadanía activa. Ahora, el contexto de Santiago, ¿no? En el texto de Santiago, ¿por qué cité el texto de Santiago? En Santiago habla de sabiduría y de pedirle a Dios, de pedirle a Dios. Y créanme que en este momento, en los momentos previos a esta elección, uno ve y escucha tantas cosas en las redes sociales, en los medios, las conversaciones cotidianas de la gente, la publicidad, eh, todo eso, todo eso nos lleva como que a usted reciba tanta información que como que usted se sienta perdido y no sepa por quién votar, ¿no? Muchas de esas campañas apelan al miedo, al enojo, al resentimiento o a falsas promesas. Así funciona desafortunadamente. Entonces, frente a todos estos estímulos, por decirlo de algún modo, que estamos recibiendo, creo que lo mejor es decirle al Señor, Señor, danos sabiduría, muéstranos por quién votar, enséñanos por quién votar. Y hay una gran diferencia entre lo que es información y lo que es sabiduría, ¿no? Hoy lo que tenemos es exceso de información, exceso de opiniones, pero mucha escasez de sabiduría. Y la sabiduría de Dios es la capacidad de ver las cosas como Él las ve. Eso es sabiduría. La sabiduría de Dios es la capacidad de ver las cosas como Él las ve, ¿no? Así que Dios nos permite mirar más allá de la superficie, de un discurso elocuente o de un eslogan de una campaña. La sabiduría nos capacita para examinar las propuestas con un filtro ético, analizando si promueven la justicia, la verdad, la honestidad y la dignidad humana.
Quiero repetir ese pedazo. La sabiduría nos capacita para examinar las propuestas con un filtro ético, analizando si promueven la justicia, la verdad, la honestidad y la dignidad humana. Eso es, eso es. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Esa es la gran diferencia entre la información y la sabiduría. Y lo mejor de la sabiduría, en esta versión de La Dios habla hoy, eh, nos regala un detalle muy hermoso que creo que muchos de ustedes lo tocaron, y es que Dios da esa sabiduría generosamente sin echar en cara, ¿no? Dice acá, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. O sea, como que no nos va a reprochar por eso. Así que eso es muy lindo. Dios no se cansa de guiarnos. Dios está ahí al lado nuestro. Si le pedimos con humildad, Dios nos va a decir. Si se siente confundido ante las opciones y siente que ninguna alternativa es perfecta, porque ninguna estructura humana lo es, o sea, eso sí partamos del punto, el camino no es la frustración. El camino es doblar las rodillas, pedir discernimiento del Espíritu Santo para tomar una decisión libre, madura y en paz. Así que, ¿quieren un consejo para votar este domingo? Arrodíllense al Señor. Arrodíllense y pídanle a Dios que les dé el discernimiento del Espíritu Santo para tomar una decisión libre, madura y en paz. Eso es lo que tenemos que hacer. El voto de conciencia es una decisión ante Dios, no ante los hombres. Eso es el voto de conciencia. Y votar con conciencia significa que al momento de marcar por un candidato, tú no respondes a la presión de un grupo, ni a la corriente de una red social, ni al miedo infundido por las campañas publicitarias. Respondes a tu propia conciencia iluminada por los principios eternos de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Partamos de esto. Quiero compartir este pequeño texto, permítanme, retiro esto de acá. Quiero compartir este texto que les voy a colocar en campaña, lo leí y me encantó. No existen candidatos perfectos ni salvadores mesiánicos terrenales. La política es humana y es limitada. Eso es una verdad. No existen candidatos perfectos ni salvadores mesiánicos terrenales. La política es humana y es limitada. Por eso, el voto a conciencia no es un cheque en blanco basado en el fanatismo. El voto a conciencia es una evaluación madura. Es una evaluación madura. Yo no sé cuántos de ustedes se han tomado la tarea. Créanme que no es tan chévere porque con tanta información, con tantas cosas, como que uno ya hay un momento en que uno no quiere saber nada de esto. Pero yo les invito a que si ya tienen un candidato, pues lean sus propuestas, escuchen sus propuestas. Las propuestas que hace el candidato, ¿no? Porque hoy esta semana, uno encuentra a unos hablando mal de otros y otros y sacando cosas de su pasado y bueno, en fin. Entonces, lo mejor que hay que hacer es realmente sentarse a leer las propuestas. Nuestro país está pasando por un tiempo bien difícil. Nuestro país queda por lo que yo he estado leyendo, vamos a quedar con un déficit muy grande, con una deuda muy grande, como dicen algunos por ahí, con la olla raspada. Quién sabe si dejen la olla. Desafortunadamente, pues las cosas no han salido bien como todos esperábamos. Mucha gente esperaba un cambio que no se dio, un cambio que desafortunadamente por las ansias de ganar tuvo que juntarse con todos los partidos políticos habidos y por haber. Esa es una opinión muy de Javier Bogotá, una opinión muy personal que no tiene nada que ver con la comunidad cristiana. Pero, pues a veces pasa eso, ¿no? Muchos de los últimos votos en nuestro país han sido votos en contra de toda esta politiquería, en contra de todo eso y esperando ese candidato que sea como un salvador mesiánico y eso no es. Los candidatos no existen candidatos perfectos ni salvadores mesiánicos terrenales. La política es humana y es limitada. Quiero colocarles, compartir con ustedes
Ok. Aquí 3 preguntas. Quiero dejarles esas 3 preguntas. 3 preguntas y quiero que usted ahí, no tiene que escribirla, solo ahí usted la responda. Y la pregunta es, ¿ha evaluado las opciones presidenciales buscando el bienestar de los sectores más vulnerables de mi país o solo mi beneficio propio? ¿Mis opiniones actuales están basadas en la sabiduría y el respeto o se han dejado contaminar por el enojo y la polarización del entorno? ¿He dedicado tiempo a orar específicamente por sabiduría antes de definir mi voto? Quiero que en un minuto ustedes ahí analicen estas preguntas y quizás se las respondan ahí, las interioricen y se las respondan ustedes. No tiene nadie que escribir. Quiero que ustedes reflexionen sobre estas preguntas. En este momento estamos reflexionando sobre estas preguntas y cada uno de nosotros las está respondiendo. He evaluado las opciones presidenciales buscando el bienestar de los sectores más vulnerables de mi país o solo mi beneficio propio. ¿Mis opiniones actuales están basadas en la sabiduría y el respeto o se han dejado contaminar por el enojo y la polarización del entorno? ¿He dedicado tiempo a orar específicamente por sabiduría antes de definir mi voto? Muy bien, mis hermanos. Creo que este era el pensamiento que traía hoy para ustedes. Quería compartir este espacio con ustedes. Espero no haber irrespetado a nadie, espero no haber ofendido a nadie. Eh, Como les digo, aunque este es un espacio de la comunidad cristiana, pues hoy yo he tocado un tema que no es tan fácil tocarlo. Bueno, quienes habitualmente me han acompañado en este espacio, yo siempre preparo unos textos. Hoy tengo acá todo mi libreto para no salirme de él, para no inferir, perdón, en ninguna de las cosas que ustedes están pensando o en los políticos por los que ustedes quieran votar. Simplemente he querido traer una reflexión donde podamos pensar realmente si hemos analizado, si estamos escogiendo a la persona correcta. Solo usted puede votar por quien usted quiera. Solo quiero pedirle algo. Respete la decisión del otro. No tratemos de ignorante a la otra persona porque vota por un candidato por el que yo no quiero, por el que yo quiero, perdón. O sea, yo no puedo tratar de ignorante al otro porque no vota por mi candidato o por la persona que yo elegí. No, 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 no. Vamos a respetar eso. Y como les decía hace unos devocionales atrás, no permitamos que esta polarización del país divida la familia, divida amistades. Mire, los políticos son políticos y ellos el día de mañana se van a unir a tomar cafecito y a mirar cómo se reparten a veces el país, porque desafortunadamente eso pasa. El gran problema de nuestro país es la corrupción. Incluso, en mi opinión personal, me atrevo a decir que es más que la misma guerrilla. Permítame cerrar este tiempo con una oración. Señor, hoy llevamos estas verdades al altar de tu oración, Señor. Hoy queremos orar a ti, reconociendo que nuestro país te necesita, Señor. Nos presentamos despojándonos de nuestras preferencias personales, de nuestros prejuicios, de cualquier rastro de amargura que el debate político haya sembrado en nosotros, Señor. Te pido por nuestra nación, Señor, te pido por Colombia de manera especial, te pido por cada uno de mis hermanos
Padre amado, por esas personas que están distantes de nuestro país, que están en riesgo, que están en peligro, Señor, por mis hermanos del Cauca, por los hermanos del Guaviare, por mis hermanos de tantos lugares, del Catatumbo, Señor, que están siendo afectados por la violencia, Señor. Danos corazones compasivos para recordar que el bienestar de nuestro vecino, de nuestro compatriota que sufre, es también nuestro bienestar, Señor. Concédenos la madurez para ser constructores de paz en medio de un clima de división, Señor. Te rogamos solemnemente que derrames tu sabiduría de manera generosa sobre cada ciudadano, Señor. Que al momento de estar en la urna, Señor, lo hagamos con plena conciencia, con valentía, con libertad y con un profundo sentido de justicia, Padre. Que nuestras manos sean instrumentos para edificar la nación que tú realmente deseas. Oh, sí, Señor. Acudimos a ti, Señor. Pon en nuestro corazón la necesidad de orar, la necesidad de buscarte, Señor. Y también la necesidad de informarnos de manera correcta sobre las propuestas del candidato por el que queremos votar. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Pues esta era la reflexión que quería compartir con ustedes en esta noche. Gracias por su compañía. Gracias por acompañarnos en este espacio de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Recuerden, lo único que les voy a aconsejar es voten, porque en el candidato que ustedes quieran, pero voten, ejerzan el derecho al voto, por favor. Que no seamos solo 21 millones de personas eligiendo cuando los que pueden elegir son 40 millones de personas. Que la paz de Dios, que el amor del Señor, que su justicia nos acompañen durante toda esta noche y de aquí en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos el domingo a las 8:30 y a las 11:15 de la mañana. Vamos a pedir al Señor dirección para que podamos elegir a quien Dios quiere que sea la persona que deba estar en el poder más alto de nuestro país. Bendiciones para todos. Feliz noche.